Que el Señor le bendiga más. Qué bueno que podemos estar en la casa del Señor en esta hora, adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De verdad que me gozo cuando el pueblo de Dios puede adorar a Dios con libertad, como decía la pastora, cuando podemos cantar, cuando podemos ministrar a nuestro Señor de todo nuestro corazón. Vamos de inmediato a la palabra del Señor, porque hoy la palabra que tenemos, el mensaje que hemos traído, tal vez sea extenso. Así que vamos a iniciar de inmediato. La semana pasada nosotros estuvimos hablando de las 5 solas, ¿verdad? Estuvimos dando inicio a una serie que vamos a estar tratando durante todo este mes, debido a la reforma. El 31 de octubre de este mes se celebra el Día de la Reforma. Entonces nosotros vamos a estar llevando las 5 doctrinas que más resaltaron en el período de la Reforma. La semana pasada estuvimos hablando de sola escritura, que era la doctrina que afirma, o es la doctrina que afirma que la palabra tiene la suprema autoridad sobre nuestras vidas. Amén. Y hablábamos de qué implica esto, ¿verdad? Que es inspirada por Dios, que no hay otra voz, otra autoridad por encima de ella, entre otros. Hoy vamos a continuar con estas doctrinas del tiempo de la Reforma. No quiere decir que solamente era para ese tiempo, sino que fueron resaltadas en esta época, fueron aupadas, ¿verdad? Pelearon por ella, la expusieron, la defendieron los reformadores. Y yo pienso que para hoy estamos viviendo tiempos en que necesitamos resaltar estas doctrinas. Hoy vamos a estar hablando de sola fide. Eso fue la semana pasada, sola escritura. Hoy vamos a estar hablando de sola fide, que quiere decir solo por la fe. Es otra de las 5 solas, y esta doctrina defiende que el hombre es salvo solamente por la fe en Jesucristo. El hombre es salvo por fe solamente. Esta última palabra, solamente, es la palabra que causa división entre el Evangelio y las demás religiones en lo que respecta a la salvación. Es decir, todas las demás religiones creen que el hombre es salvo por fe, pero solamente el Evangelio cree que el hombre es salvo por fe solamente. Es decir, que una vez el hombre ha depositado en Cristo toda su confianza de salvación, no hace falta nada más para ser salvos. Eso es lo que defiende la doctrina. Una vez que el hombre deposita en Cristo toda su confianza, no hace falta nada más para ser salvos. Nosotros entendiendo que este tema, a pesar de que yo sé que lo hemos tratado en otras ocasiones, es un tema que puede resultar contradictorio para algunas personas, confusos. Este próximo miércoles vamos a hacer una interrupción en nuestro material de escuela bíblica y se va a estar tratando el mismo tema, pero a manera de estudio bíblico. Vamos a tener a nuestro hermano Papito dándole un estudio a los caballeros, nuestra hermana Joana dándole un estudio a los jóvenes y la pastora con las damas. Así que allí también usted tendrá oportunidad de hacer cualquier pregunta que le surja en base a este tema. Y ellos, yo sé que con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo, estarán capacitados para responderle cualquier inquietud que usted tenga en base a este tema. ¿Por qué es tan importante esta doctrina? Bueno, esta doctrina responde a la pregunta de ¿qué debo hacer para ser salvo? Por eso es tan importante, porque es un asunto de salvación. Uno puede errar en cualquier otro tipo de doctrina, pero no puede errar en la doctrina de salvación por fe. Tal vez yo pudiera errar en saber o no
si habrá o no gran tribulación, si Cristo viene antes de que pasemos la tribulación o Cristo viene después. Yo podré decir si hay infierno o no hay infierno, si el cielo nuevo será aquí en la tierra. Tal vez pueda errar en ese tipo de doctrina. Pero no puedo errar en saber que solamente depositando mi fe en Cristo Jesús seré salvo. Y que lo único que necesito para ser salvo es poner toda mi confianza de salvación en Cristo mi Salvador. Yo no puedo tener ningún tipo de conflicto en creer que solo por la fe soy salvo. Decía Wilhelmus A. Breaker, un gran teólogo y pastor holandés, líder de la segunda reforma holandesa: el que se equivoca en esta doctrina, se equivoca para destrucción eterna. Y decía Martín Lutero que este es el artículo sobre el cual la iglesia se levanta o se cae. Es decir, que una iglesia se mantiene o no de pie si sabe o no que su salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús. También decía Lutero, son pocos los que conocen y entienden este artículo. Y yo lo trato una y otra vez porque temo que después que nuestras mentes se hayan puesto a descansar, esto quede en el olvido. Él sabía el peligro que era para la iglesia, que la iglesia olvidara que su salvación debe ser solamente puesta en Cristo Jesús. ¿Por qué los reformadores se vieron obligados a defender y a explicar esta doctrina? Bueno, la semana pasada explicábamos un poco del contexto de la religión católica que imperaba en el momento y de sus doctrinas respecto a la salvación. Por ejemplo, la doctrina de las indulgencias, que fue lo que causó el gran impacto en Lutero y en los reformadores, por lo cual se emprendió la lucha de la reforma, que decían que una persona puede ser salvo solamente con recibir de la iglesia las indulgencias, es decir, el pago por el perdón de sus pecados. Pero no solamente eso, explicábamos también que la doctrina católica descansa en parte su salvación a las obras que ellos hacen, al obrar al favor de Dios, y entienden que eso acumula méritos para la salvación. Usted puede incluso buscar en internet el concepto de el tesoro de los méritos, que es parte de la doctrina de la Iglesia Católica, que tú puedes atesorar méritos de tal manera que cuando llegue el día de tú presentarte en el gran tribunal, tus méritos van a hacer que tú puedas pasar al reino de los cielos. Es decir, tus buenas obras se van mucho más allá. Dicen que hay personas que acumularon tantos méritos en este tesoro de los méritos que pueden alcanzar para salvarse ellos y para ayudar a otros también a que se salven. Por esta razón, entre otras, es que los reformadores se vieron obligados a defender y a exponer con tanta vehemencia la doctrina de salvación por fe solamente. Vamos a considerar Romanos capítulo 3, versículo 20 al 26. Vamos a leer el verso 20, dice así la palabra del Señor. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si usted quiere encontrar esta doctrina explicada en su máximo esplendor, lea Romanos y Gálatas. Bueno, ya aquí estudiamos Gálatas, ¿verdad? Bien profundo.
Pero otro libro que puede estudiar para descubrir allí cómo Pablo defiende la salvación por fe solamente, lea también Romanos y estúdielo a profundidad. Y veamos aquí, vamos a ver en estos pasajes, la tesis que el apóstol presenta sobre la cual basamos esta doctrina. Algunos consideran este pasaje de Romanos, del versículo 20 hasta el versículo 31, lo consideran como el centro de toda la doctrina cristiana. Dicen algunos que si debieran quedarse con un solo pasaje de toda la Biblia, debiéramos quedarnos con este pasaje. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Veamos por qué entonces. ¿Qué es lo que el apóstol está exponiendo allí? Lo primero que el apóstol nos dice es que la ley o el obrar para nuestra salvación, la salvación por obras tiene una gran limitación. ¿Cuál es la gran limitación que presenta el apóstol? Dice, ningún hombre, repita eso conmigo porque es la Biblia que lo dice, ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley. ¿Qué significa ser justificado? La justificación es el acto soberano de Dios para declararme justo. Pero, ¿qué tipo de justicia es la que Dios declara sobre mí con la justificación? Nosotros entendemos por concepto de justicia como un concepto de equidad, de darle a cada quien lo que merece. Eso es, ¿verdad?, el principio de la justicia. Pero esta justicia que Dios declara sobre mí no tiene que ver con eso, porque si Dios me diera lo que me merezco, entonces lo que me merezco no es perdón. Cuando Dios me declara justo es porque Él está poniendo su justicia sobre mí. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando del carácter moral de Dios, de la rectitud moral de Dios. Entonces, cuando Dios deposita su justicia sobre mí, está depositando su rectitud moral. En otras palabras, pudiéramos definir eso como su santidad. Y por eso es que estamos hablando de salvación, porque el salmista dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá? El limpio de manos y el puro de corazón. Pero esta pureza de corazón y esta limpieza de las manos no la vamos a obtener por nuestras propias obras, la vamos a obtener por la plena justificación de Dios. Alabado sea Cristo. Esta justicia de Dios implica más que Dios decir que yo soy justo, porque si Dios dice que yo soy justo sin serlo, Él se hace injusto. O sea, no es solamente que Dios dice tú eres justo y ya por eso Dios me justificó. Es que Dios pone su justicia sobre mí. Vamos a leer Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, lo pueden leer en la pantalla, sino por la fe de Cristo. Vamos a ver a Pablo aquí mencionando 3 veces que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley, en un solo versículo. Ya vimos el primero, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Esta es la segunda vez. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahí está la tercera vez. En un solo versículo, Pablo está diciendo, el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley. 3 veces. Es como haciendo un énfasis. Es como recalcando. Y se lo dice como de atrás para adelante y de adelante para atrás, como al revés, como al derecho. Se lo dice de todas formas. ¿Para qué? Para que ellos entendieran
que no hay forma alguna, que la gran limitación que tiene la ley, que la gran limitación que tienen mis obras es que no me pueden justificar delante del Señor. No pueden hacerlo. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Este es el texto que hace eco en toda la carta de Romanos y que hace eco en toda la carta de Pablo en Gálatas, a los Gálatas. Mas el justo por la fe vivirá. Usted lo podrá encontrar también en Romanos 1:17. Pablo está diciendo, es evidente, no hay forma de que el hombre sea justificado por la ley, porque Dios lo había establecido desde el Antiguo Testamento. Este es un versículo que lo encontramos en Habacuc 2:4. El hombre solamente podrá ser justificado por la fe. El justo por la fe vivirá. ¿Qué más encontramos en el versículo 20 del libro de Romanos? Ya vimos la limitación de la ley. Vamos a ver el rol de la ley allí. Dice Pablo que la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, Pablo dice, la ley no te puede justificar. ¿Qué es lo único que podrá hacer la ley contigo? Darte a conocer el pecado. La ley me señala delante de Dios cuán pecador yo soy. Este mismo versículo de Romanos 3:20 en la versión Nueva Traducción Viviente dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Eso es lo único que puede hacer la ley, mostrarme cuán pecador yo soy. Hace como 10 años yo conocí a unas personas que me ministraron o me enseñaron este versículo con la siguiente ilustración. Me dijeron, mira, ambos pactos fueron dados en un monte. En el monte Sinaí se dio el pacto de la ley. Y en el monte Calvario se dio el pacto de la gracia. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña uno y otro? Bueno, cuando miramos al monte Sinaí, el monte Sinaí nos dice que necesitamos mirar al monte Calvario. Si yo miro al monte Calvario, no voy a entender por qué necesito mirarlo. No, debo mirar el Sinaí primero para que el Sinaí me diga la razón por la que debo mirar al monte Calvario. Ahora, si me quedo solamente en el Sinaí, voy a estar incompleto porque el Sinaí me está señalando que necesito mirar al Calvario. Por eso estos montes son unidos, estos pactos son unidos, son un solo pacto. Por eso Cristo dice, yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a abolirla, yo vine a hacerla cumplir. Porque la ley se completa en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ya que toda la ley señala al sacrificio de Cristo. Romanos 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esta palabra usted la conoce. Nuestro ayo, nuestra niñera, nuestro cuidador. El único propósito que tenía la ley era cuidarnos, pero Pablo aquí revela algo, dice, con fin, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos, ¿ven lo que le estoy diciendo? O sea, la ley solamente está dada ahí para que miremos a Cristo, para que nuestra fe se dirija a Cristo, para que nos demos cuenta, amado hermano, que somos grandes pecadores, que no podemos guardar ni siquiera lo que nos prometemos nosotros mismos, mucho menos guardar todo el mandamiento de Dios. Impossible, dicen los americanos. Romanos 7:7.
La Biblia, para que usted se convenza, no por mí, la Biblia. ¿Qué diremos pues? Dice Romano. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciaréis. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Yo conocí el pecado por la ley. Como la ley dice no mentirás, entonces yo conozco el pecado de la mentira porque la ley me dice que no mientas. Si no, yo mintiera sin conocimiento de causa. La fe, la justicia de Dios es solamente por la fe. Vamos a leer del 21 al 23 en el mismo Romanos. Romanos 3, del 21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pablo está diciendo, la ley no nos puede justificar, la ley lo único que puede hacer es darnos conocimiento de pecado. Pero ahora, me encantan los peros de la Biblia, es una transición de estado completamente. Es un cambio. Pero ahora, aparte de la ley, eso como nosotros los dominicanos usamos un español que es de nosotros solamente. Sí, porque nosotros usamos un español dominicano. Entonces a veces yo tenía la computadora en la manera de corregir las palabras en español de República Dominicana y había muchísimas palabras que no me la corregía. Y yo por eso yo sé que está mal escrito y por qué no me lo corrige. Tuve que ponerlo en otro español, un español de que internacional, para que la computadora me corrija algunas palabras. Porque nosotros tenemos un lenguaje que es de nosotros. Entonces a veces nosotros podemos decir, mira, aparte de la yuca, compra salami. ¿Qué yo estoy diciendo? Estoy diciendo, compra yuca y salami. Pero si nosotros leemos este texto de esta manera, no lo vamos a interpretar correctamente. Pablo está diciendo, pero ahora, aparte de la ley, quiere decir sin ley. Poniendo la ley de lado. Sin que obre la ley en ello. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. O sea que sin ley Dios manifestó su justicia que había sido testificada por la ley y por los profetas. Es decir, que la ley habló de esa justicia que Dios iba a manifestar en este tiempo. O sea, en Cristo Jesús. Por eso es que le decía que esta justicia no tiene que ver con Dios darle a cada quien lo que se merece, porque la justicia que Dios manifestó en la cruz del Calvario es poner su vida por nosotros y darnos a nosotros vida por su muerte. Esa es la justicia que Dios manifestó allí. Entonces dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es decir, esta justicia se va a manifestar en nuestras vidas por medio de la fe en Cristo Jesús. Solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, yo quiero hablarle un poquito a ustedes, ¿qué implica la fe? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya, y lo dejamos ahí. No, la fe salvadora tiene algunas implicaciones que es bueno que nosotros la conozcamos. ¿Por qué? Porque tú le dices a una gente, mira, solamente cree en Cristo y será salvo, como le dijo Pablo al carcelero, en el libro de Hechos, capítulo 16. Pablo, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo meditaba en eso y le decía a la pastora que si nos lo preguntan a nosotros, a muchos de nosotros,
le decimos al carcelero, ¿tú tienes una mascota ahí? El carcelero nos pregunta, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Tienen que anotar por ahí porque es algo. Mira, tú tienes que, primero conviértete, porque sí, eso lo sabemos que tenemos que convertirnos, claro. Después que te conviertas, para tú ser salvo, mira, tienes que orar. Mira, tienes que ir a la iglesia. Mira, tienes que predicar. Ay, si tú no predicas, te quedaste. Mira, no, varón. Pablo no le hizo una lista. Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo. ¡Ya! No hay más después de ahí. Cree en el Señor Jesucristo. Es todo lo que necesita para ser salvo. Ahora, los reformadores desarrollaron lo que se llamó los elementos de la fe o los componentes de la fe. ¿Qué implica teológicamente creer en Cristo? Bueno, ellos decían 3 palabras en latín: nititia, ascensus y fiducia. Y que ya usted entendió, ya usted sabe, ya esas 3. No, se la voy a explicar. Nititia quiere decir conocimiento. Es decir, el conocimiento de que yo soy pecador. O sea, mi fe en Cristo Jesús implica que yo conozca y que yo reconozca que soy pecador delante de Dios. Número 2, ascensus. Asentir que Cristo es el Salvador del mundo. O sea, afirmar que Cristo es el Salvador del mundo, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque como dice Santiago, los demonios creen y tiemblan. Es decir, tú le preguntas a un demonio, ¿existe Dios? Claro. Tú le preguntas a un demonio, ¿Cristo es el Salvador del mundo? Claro. Para eso Él vino. Él mismo cita la Biblia. Él vino para buscar y a salvar lo que se había perdido. Él confirma que Cristo es el Salvador del mundo. Ahora, lo que no puede hacer es lo último. Fiducia, confianza en Cristo. Depositar toda la confianza de mi salvación en Cristo solamente. Eso es fe. Reconocer que soy pecador. Reconocer que Cristo es el Salvador del mundo y depositar toda mi confianza en Cristo Jesús solamente. Si tu fe no tiene estas conclusiones, pues no es una fe verdadera. Puede ser que tú estés en la iglesia incluso y tenga años en la iglesia y no seas salvo. Y puede ser incluso que tú hayas pasado y que hayas levantado la mano y diga yo acepto a Cristo. Y puede ser que no seas salvo todavía. ¿Por qué? Porque tal vez tu confianza de salvación está depositada en otras cosas además de Cristo. Dice Pablo, todos sin excepción necesitamos creer en Cristo como Salvador. Todos, por eso él dice, para todos los que creen, porque no hay diferencia. ¿Por qué? Dice el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como todos estamos en condición de pecado, todos necesitamos ser justificados. No hay nadie que no necesite ser justificado por Dios para ser salvo. Y como no solamente por la fe somos justificados, entonces todos necesitamos creer, porque no hay diferencia, dice Pablo, por cuanto todos pecaron. Es bueno que usted sepa que Pablo está diciendo eso a una comunidad de judíos que guardaban la ley, amado hermano. Pero mucho más, pero triplicado 90,000 veces de lo que tú y yo la podamos guardar. O sea que si por sus obras eran santos, amados hermanos, eran santísimos.
Si por sus obras eran salvos, eran, ¿cómo se diría? Súper salvos. Súper salvos, súper salvos. Por eso usted encuentra al apóstol Pablo diciendo: todo lo que antes yo tenía por ganancia, ahora lo doy por pérdida. Todo lo que para mí era ganancia, dice Pablo en una palabra que tal vez suene fuerte, para mí ahora es basura. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo que antes él tenía por ganancia? ¿Usted cree que era un chequecito en el banco? No. Pablo está diciendo que él tenía por ganancia toda la tradición judía y todas las enseñanzas de la ley. Pablo fue educado debajo de los pies de uno de los más grandes maestros de la ley de su tiempo, Gamaliel. Y Pablo dice: todo eso, todo el celo que yo tenía por Dios, todo lo que yo aprendí, amado hermano, esto no es fácil decirlo, todo lo que yo aprendí en mi vida ahora es basura por la fe en Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios. Aleluya. A veces no somos nosotros capaces ni siquiera de poner de lado lo que aprendimos la semana pasada o lo que aprendimos en un video en esta semana que pasamos, cuando nos enseñan la fe de Cristo. Pablo dijo: yo aprendí la fe de Cristo, todo lo que queda de ahí para abajo es basura. Basura. Porque sin esa fe no puedo entrar al cielo. No puedo entrar. ¿Usted cree que eres muy bueno? Mira lo que dice Romanos 3, del día al 12. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Usted cree que eso es antes de Cristo? No, eso es antes de Cristo y después de Cristo. No hay bueno. Tú y yo no somos buenos, manito. Gracias a Dios que no es por mi bondad que puedo entrar al reino de los cielos, porque yo no soy bueno. Gracias a Dios que no es por lindo, gracias a Dios que no es porque tú predicas mucho, no, gracias a Dios. ¿Usted se imagina qué competencia de predicadores? No, porque el que predique más que entra al cielo, no. Yo me quedaría, usted sabe los predicadores terribles que andan por ahí, buenísimos de la palabra. Usted se imagina que sea por buenas obras, nos ganan los misioneros que se van a África a entregar su vida por causa de la misión. Usted se imagina que sea por eso. Gracias a Dios que Dios entendió que no había forma, aleluya, de que nuestra bondad nos llevara al cielo. Y Él vino y hizo una sola bondad, una sola obra en la cual debemos depositar toda nuestra confianza. Gloria a Dios. ¿Tú crees que eres bueno? ¿Tú crees que eres bueno y que tus obras te pueden llevar al cielo? Mira a Adán. Adán fue diseñado sin pecado, perfecto, la cúspide de la creación de Dios, Adán y Eva. ¿Y sabes qué? No pudieron guardar un mandamiento. ¿Cuántos mandamientos le pusieron a Adán y a Eva? Uno solo. Moisés. A Moisés le dieron la ley y no entró a la tierra prometida por pecador. Pedro, al lado de Cristo,
y negó a Cristo con maldición. Pablo, si somos buenos, vamos a compararnos con la gente buena de la Biblia. ¿Tú eres más santo que Pablo? ¿Tú eres más bueno que Pablo? Y Pablo dice en este mismo libro de Romanos, en el capítulo 7, dice: yo soy un hombre pecador, vendido al pecado, porque lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que hago es lo que yo no quiero hacer. Alabanza a Dios. Aleluya. Hermano, nosotros somos incapaces de cumplir la ley. Incapaces. Incapaces. Por eso es que esta doctrina es tan liberadora. Nos liberta. Lutero, que era un gran devoto cristiano, un hombre de Dios, desde antes de la Reforma, dice que cuando conoció esta doctrina, cuando se encontró con esto, sintió como que todo su cuerpo se liberaba, se sintió completamente libre. En conclusión, imagínate que cuando llegues al cielo, Dios te pregunta: ¿por qué yo debo dejarte entrar al reino de los cielos? Imagínate eso por un segundo. Que tú estás ahí en la puerta, que no es San Pedro que tiene la llave, es Dios que está ahí en la puerta. Y Dios te pregunta: ¿cuál es la razón por la que yo te debo dejar pasar para acá adentro? Si tú empiezas y bueno, yo oraba mucho, Jehová. Bueno, yo daba muchas limosnas, hacía mucho bien en la comunidad. Yo iba domingo por domingo, en el primer culto yo estaba ahí, en el hogar de la alabanza. Tú me viste, que yo sentí tu presencia, tú estabas ahí. El Señor te va a decir: por eso es. No, pues te quedas afuera. Y entonces, ¿cómo? Bueno, tú vas a ver uno al lado de ti que le pregunten lo mismo. Uno que vino a este culto y aprendió. Y cuando Jehová le pregunte: ¿y a ti por qué yo debo dejarte entrar? Porque yo puse toda mi confianza de salvación en Cristo Jesús. Pasa, te van a decir. Pasa. Ahora, yo sé que algunos se pueden estar preguntando: pastor, ¿y entonces las obras que nosotros hacemos, para qué son si no es para salvación? Vamos a explicar en esta conclusión cuál es la relación de la fe y las obras en la vida del cristiano. Número uno, las obras son el fruto de la fe que ya hay en mí. Pablo en Gálatas 5:22 llama el fruto del Espíritu. O sea, como ya el Espíritu de Dios está en mí, ese Espíritu debe dar frutos. Si Cristo está en ti, entonces las obras de Cristo deben salir de ti. Amén. Número dos, las obras validan mi fe frente a los demás creyentes y a los inconversos. O sea, ya la fe está en mí. Pero ahora los demás creyentes se van a dar cuenta de mi fe por cómo yo me conduzco. Es lo que dice Santiago 2:18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, como yo no puedo ver tu fe, porque ¿cómo se ve la fe?
No hay un felímetro, ¿verdad que no? No hay un medidor de fe, no lo hay. Porque fuera bueno eso. ¿Usted se imagina? En la puerta de la iglesia ahí. Vamos a ver si usted tiene fe, hermano. Pero no lo hay. Entonces la manera en que los demás creyentes, la manera en que la iglesia va a ver la fe que hay en ti es por tu conducta. Ahí es que van a ver si Cristo verdaderamente está en ti. Y por último, la fe y las obras tienen una unidad inquebrantable. Pero siempre debemos ver esta unidad en el sentido correcto. Es decir, mi fe produce obras. Mis obras no producen fe. Por la fe soy hijo de Dios. Luego me comporto como un hijo de Dios. Como dijo Lutero en la dieta de World, que Dios nos ayude. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde.